Ayaho, Lun Aya des. Mi nombre es Lun Aya. El día de hoy hablaremos acerca del pasado y veremos la última base verbal que nos hacía falta. Para iniciar, vamos a aclarar una confusión muy grande que no se suele explicar en un inicio cuando te enseñan acerca del tiempo pasado. A diferencia del español, del inglés y de muchos otros idiomas occidentales, el japonés no tiene tiempos gramaticales tal cual. En resumidas cuentas, lo que hace un tiempo gramatical es que fija una acción en un punto específico de una línea temporal. Lo fija en el presente, en el pasado, en el futuro, pero esto no existe en japonés. Entonces, si no tiene tiempos, ¿cómo puede ser que vayamos a hablar acerca del pasado? Pues resulta que en japonés, en vez de tiempos gramaticales, existen aspectos gramaticales. A diferencia del tiempo gramatical, lo que hace el aspecto gramatical es indicar el estado de una acción en un tiempo específico. En otras palabras, nos dice si la acción está terminada o sin terminar para el momento que indica la oración. No operamos bajo un marco de pasado, presente, futuro, sino de acciones acabadas y acciones inacabadas. Si le das un vistazo a alguna de nuestras lecciones anteriores, te darás cuenta de que, aunque todas las oraciones terminan con un verbo en forma diccionario, un adjetivo o sustantivo más da, al pasarlas en español hay algunas que podríamos interpretar como oraciones en presente y otras en futuro. Por ejemplo, 9月に日本に行く. En septiembre iré a Japón. 明日妹が来る. Mañana vendrá mi hermana menor. 土曜日にパーティーがある. El sábado habrá una fiesta. Y la razón por la cual tanto las oraciones en presente, entre comillas, como en futuro están en el mismo tiempo, o sea que no tenemos que conjugar, ni ponerle un auxiliar, ni nada, es porque prácticamente estamos hablando de lo mismo. Tanto en presente como en futuro, se puede considerar que estamos hablando de acciones no terminadas. Si en este momento voy a Japón o voy de aquí a 6 meses, el resultado es el mismo. ¿Ya terminaste la acción? ¿Ya la puedes marcar como completada? Pues no. A esto es a lo que vamos a llamar aspecto imperfectivo. Lo usamos para hablar de acciones inacabadas. Pero de apodo vamos a llamarlo no pasado, para que sea más sencillo de entender. Esto comprende lo que sería en español tanto el presente como el futuro. Y por otro lado, vamos a tener el aspecto perfectivo, el que habla de acciones ya acabadas. Esto es a lo que le vamos a poner de apodo el nombre de pasado. No es exactamente igual que el pasado en español y te vas a poder dar cuenta de eso en lecciones mucho más avanzadas. Pero por el momento, solo quiero que entiendas que este pasado, entre comillas, del japonés, no hace tal cual referencia al tiempo en el que se hizo la acción, sino simplemente a que la acción ya está terminada para el momento que estamos referenciando en la oración. Ahora que ya tenemos un poco más clara la naturaleza del pasado en japonés, vamos a aprender el auxiliar que lo marca. Te presento al auxiliar ta. Y como siempre, vamos a empezar viendo cómo se conecta con los verbos. Ta se va a conectar a los verbos utilizando nuestra sexta y última base verbal, la base eufónica. En esencia, la base eufónica es una versión algo modificada de la base i, de la renyoke. Y las conjugaciones de los grupos 2 y 3 van a quedar completamente intactas, igual que como si fuera la base i normal. En grupo 2, lo que hacemos es eliminar la ru final y agregamos ta. Taberu, tabeta. Miru, mita. Okiru, okita. Neru, neta. Y en grupo 3, mantenemos las formas tal cual como son en la base i y le agregamos ta. Tsuru, shi, shita. Kuru, ki, kita. Pero en grupo 1 es donde surge el cambio más grande de todos. Y ya sabemos para este punto que grupo 1 es el que más da lata. Originalmente, ta se conectaba a la base i de manera regular, por lo que hace mucho tiempo así podían verse algunos verbos de grupo 1. Matsu, machita, aru, arita, asobu, asobita, shinu, shinita, kiku, kikita,
hanasu, hanashita. Pero, por cuestiones de evolución fonética, estos sonidos cambiaron para ser mucho más fáciles de pronunciar. Por eso llamamos a esta base eufónica, eufonía, de buen sonido. Y para entender estos cambios, tenemos 6 reglas de la eufonía que vamos a aplicar con los verbos de grupo 1 según su terminación. Regla número 1. Verbos que terminan en u, tsu, ru. En estos verbos, la terminación se reemplaza por tsu pequeña y ta. Entonces, iu, itta, matsu, matta, aru, atta. Regla número 2. Verbos que terminan en mu, bu, nu. En estos, la terminación se reemplaza por nda, nomu, nonda, asobu, asonda, shinu, shinda. Regla número 3. Verbos que terminan en ku. Su terminación se reemplaza por ita, kiku, kiita. Regla número 4. Verbos que terminan con gu. Su terminación se reemplaza por ida, oyogu, oyoida. La regla 4 es muy similar a la regla 3. Si ves, lo único que cambia es el tenten. Ku, ita, gu, ida. Regla número 5. Verbos que terminan en s. Estos no tienen eufonía, tal cual se van a conectar como si fuera la base i. Es decir, s cambia a shi y le agregamos ta. La terminación entonces va a ser shita, hanasu, hanashita. Y por último, regla número 6. El verbo iku, ir, es la única excepción a todo este sistema, porque en vez de seguir la regla número 3, va a tener una forma especial. Iku se vuelve itta. Y esas serían nuestras 6 reglas de la eufonía. Utsurutta, mubununda, ku, ita, gu, ida, su, shita, iku, itta. Esta base puede parecer algo intimidante al inicio. Sin embargo, hay muchos recursos en línea que te pueden ayudar a recordarla mejor, especialmente las canciones. Y de hecho, con este video yo acabo de sacar una pequeña canción que te va a ayudar a recordar un poquito mejor cómo son las reglas de la eufonía con el auxiliar ta. Así que si quieres echarle un vistazo, es esta que está apareciendo ahorita en la pantalla. Ahora vamos a ver algunas oraciones sencillas con ta. Shumatsu, kazoku ga kita. Dare ga keiki o tabeta? Sakura wa pan o katta. Kyonen, Nihon ni itta. Ototoi wa usagi o mita. Ahora hablemos acerca de los adjetivos y de la cópula da. Y partiremos nuevamente con un poquito de historia. Como sabes, la única conjugación que tienen los adjetivos y da es la renryō-ke. Con los adjetivos, la i final cambia a ku. Y para da, su renryō-ke es simplemente de. Pero originalmente, lo que se agregaba a estas palabras después para indicar el pasado no era solo ta, sino el verbo aru, el verbo existir, ya en pasado. Aru, atta. Entonces, en el caso de los adjetivos, sucedía lo siguiente. Takai, takaku, atta. Le agregabas atta después de la renryō-ke. Entonces, takai, takaku, atta. Oishii, oishiku, atta. Y yoku atta. Literalmente lo que decías era ser alto existía, ser delicioso existía, ser bueno existía. Pero con el tiempo, esta forma ku atta también pasó por un proceso de eufonía, de tanto decir kuatta, 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 este se contrajo y se volvió katta. Por lo tanto, en japonés moderno, la regla cuando queremos cambiar un adjetivo a pasado es que la i final la reemplazamos por katta. Takai, takakatta. Oishii, oishikatta. Y yokatta. Kinou no ramen wa sugoku oishikatta. Sengetsu wa totemo atsukatta yo ne. Y algo similar pasó con la cópula da. Da, como sabemos, se conjuga a de, y luego se le agregaba el atta, de atta. Todavía nos encontramos con esta forma en ciertos contextos,
y tal vez la cubramos en una lección más avanzada, pero por mientras veremos lo que utilizamos más actualmente. De tanto decir de atta, se contrajo y se volvió datta. Entonces podemos decir que la versión en pasado, entre comillas, de la cópula da es datta, era o fue, datta. 昨日は暇だった。あの人は桜の先生だった。テストは簡単だった。En resumen, para cambiar un verbo a pasado, lo conjugamos a la base eufónica. Grupo 2 y grupo 3 se conjugan exactamente igual que la base I, pero grupo 1 necesita de las reglas de la eufonía para poder agregarle ta. Luego, para cambiar un adjetivo a pasado, cambiamos la I final por katta. Y para cambiar un sustantivo seguido por da, reemplazamos ese da por datta, era o fue. Y para terminar, aprenderemos cómo formar el pasado negativo. Si has seguido este curso hasta este punto, te darás cuenta de que la lógica que hemos estado construyendo hasta ahora lo hace muy sencillo. Vamos a hacer memoria primero. Para formar el negativo, necesitamos utilizar el auxiliar nai, y para formar el pasado, necesitamos utilizar ta. Ahora, ¿qué tipo de palabra es nai? Pues un adjetivo, ¿cierto? Entonces, si lo que queremos hacer es conectar al adjetivo auxiliar nai a ta para ponerlo en pasado, utilizamos la regla que vimos antes. La i final cambia a katta. Entonces, nai se vuelve nakatta. Y a partir de ahí, conectamos ese nakatta a las palabras conjugables, a verbos, adjetivos y da, de la misma forma que conectarías nai. Igualito, no va a cambiar. En vez de nai, pones nakatta y ya lo tienes. Por ejemplo, para los verbos, conjugamos a base a y agregamos nakatta. Nomu, nomanai, nomanakatta. Taberu, tabenai, tabenakatta. Suru, shinai, shinakatta. Kuru, konai, konakatta. Luego, para cambiar un adjetivo, cambiamos la i por kunakatta. Takai, takakunai, takakunakatta. Oishii, oishikunai, oishikunakatta. Ii, yokunai, yokunakatta. Y por último, da cambia a yanakatta o dewanakatta, dependiendo del contexto, como ya habíamos visto antes. Muy bien, con esto ya conocemos las que podemos llamar nuestras 4 modalidades principales de las palabras conjugables. El no pasado positivo simplemente son los verbos, adjetivos y da en la forma diccionario. El no pasado negativo utiliza el auxiliar nai. El pasado positivo utiliza el auxiliar ta. Y por último, el pasado negativo utiliza nakatta, que es la combinación entre nai y ta. A pesar de las excepciones y particularidades a tomar en cuenta para cada una de estas modalidades, podemos ver que la lógica entre ellas es muy sólida. Sin importar si la palabra es un verbo, un adjetivo o da, todos utilizan el mismo auxiliar. Todos están sujetos bajo la misma lógica, y así es como debemos empezar a ver al japonés. Como siempre, hago una mención especial de agradecimiento a la memoria de Kyurdoli Sensei. Y por supuesto, muchas gracias a ti por ver este video. 最後まで見てくれてありがとう。よかったらコメント欄でぜひ質問などを書いてくださいね。そしてチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。それじゃあみんな、あやなら。バイバーイ。